Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a cantar el himno 422. Primera, segunda y tercera estrofa. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús. Su promesa es estar con los suyos, se obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús en la senda marcada para andar en la luz. Quien siguiera a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús en la regla marcada para andar en la luz. Amén. Hoy se ha declarado ser un día para la oración para nuestro país. Así que voy a pedir a varios que nos dirigen en oración. En primer lugar, a Raimundo, que nos dirige en oración por nuestro país durante este tiempo de la corona, pero también digo yo, nuestro país necesita al Señor. También voy a pedir a doña Audelia, por favor, que nos dirija en oración. Y al último, Elmer, por favor. ¿Okay? Después yo voy a orar por el culto hoy.
Ahora, Padre, yo también te ruego por nuestro país y más que nada que este virus aún sea la oportunidad que muchos comiencen a buscar la salvación en Jesucristo. Te ruego que haya un cambio verdadero en los corazones de los hombres por medio del Evangelio. Ahora te ruego tu bendición sobre el culto hoy, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Tomen asiento, por favor. Muy bien, y el siguiente himno va a ser el número 100. Número 100. En el monte Calvario se dio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tienes una atracción, porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en mis ojos, pues en ella el Cordero inmolado murió, para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén.
pasó con el latín? No lo saqué. Ok. Ahora ya tengo el boletín. Pastor. Ok. Ok. Instrucciones sobre la seguridad. Ya tenemos DVD que vamos a estar pasando hoy después de vuestra clase de la escuela dominical sobre la seguridad. ¿Qué se debe hacer en caso de que alguien entre con un revólver o que antes de evangelizarle cómo tenemos que actuar, etcétera? Este va a ser hoy. Ahora hay comida para todos los que firmaron la lista. Así que habrá algo para comer para todos los que están en la lista. Si vos no firmaste la lista, paciencia, burrito. ¿Qué puedo decir? Ahora la sociedad masculina es este sábado. Así que por favor no se olviden de este tiempo importante también, hombres, a las 8 de la mañana. La sociedad femenina va a ser el 28 de marzo a las 7. La limpieza el 4 de abril y la Pascua este año es el 8 de abril, que es ya un miércoles de noche. Así que algo tenemos que hacer para esto y vamos a ver qué es. No se olviden la necesidad que siempre hay en la ofrenda y vamos a buscar el favor de nuestro Dios sobre sus diezmos y nuestras ofrendas. Oremos. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tenemos de ofrendarte y diezmarte una parte de todo. Te ruego, Padre, tu bendición sobre tus diezmos y nuestras ofrendas en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie otra vez, por favor, y vamos a cantar el himno 180. Por favor, puestos de pie. En una cruz a Cristo vi.
asiento, por favor. Muchas gracias, orquesta. Podemos prender estas luces menos en el medio. Muy bien, hoy ya comienzo con la lección 5. Espero que se puede ver bien. Y este es todavía la seguridad del creyente implícita. ¿Qué queremos decir con implícita? La Biblia implica. Después vamos a llegar a explícita.
donde la Biblia directamente dice que el creyente no puede perder la salvación. Pero es implícita aún en las palabras utilizadas para describir la salvación, las palabras utilizadas para describir la apropiación, las palabras utilizadas para describir las advertencias, los nombres utilizados para describir a personas salvas, los nombres utilizados para describir a personas perdidas y las palabras utilizadas para describir el Evangelio. Ahora estamos en la segunda parte, apropiación. Ya hemos hablado de la palabra fe. Hoy me gustaría hablar de las palabras esperar o confiar. Quizá no se puede ver en ver el verbo confiar, que es el piso en griego, y el sustantivo, que es esperanza, que es el pis. Pero la palabra esperanza y la palabra confiar son de la misma raíz griega. En español no, yo sé, pero es de la misma raíz griega. Y las dos cosas, uno es sustantivo, como fe es sustantivo y creer es verbo, pero son de la misma raíz también. Estas dos palabras son de la misma raíz. Con frecuencia, el verbo es traducido también esperar y esperar a su Hijo del cielo. Con frecuencia el sustantivo es traducido esperanza. El diccionario define esperanza en la siguiente manera. Es del latín, sperare, esperar, tener esperanza. Un verbo transitivo, permanecer en un lugar al que se cree o se sabe que ha de llegar una persona o ha de ocurrir una cosa. Espero a Pedro para ir a comer. Aguardar, atender. Este es lo que el diccionario dice. Verbo transitivo e intransitivo. Creer que una cosa favorable ocurrirá realmente. Espero poder ir al concierto. Confiar. Tercera cosa, un verbo transitivo. Tener esperanzas de conseguir una cosa deseada. Espero que apruebes este examen. Allí significa desear, ¿ok? Espero que mi señora me besa y no tenga temor del virus. ¿Ok? Ese es desear, esperar. En cuarto lugar, dejar de hacer una cosa hasta que ocurra otra cosa. Esperaré a que llegues para preparar la cena. En quinto lugar, ser inminente o inevitable una cosa. Me espera una regañina. Esto siempre espero una regañina. Sexto lugar, esperar en alguien, confiar en una persona. Y en séptimo lugar, ser
de esperar, ser muy probable que ocurra una cosa, es de esperar que acepte la propuesta. ¿Ok? Ahora, estos son los usos en el castellano, pero la palabra bíblica, el piso, no significa esto. Aunque la definición de fe y esperanza son muy similares, son también distinguibles. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ok? Allí habla de ser salvo por medio de ¿qué cosa? De la fe. Sin embargo, Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Así que la Biblia también usa la palabra esperanza como si fuera algo igual a la fe que salva al hombre. Pero son distinguibles. En 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos, ¿cuántos? 3. Pero el mayor de ellos es el amor. Si Pablo pudiera decir que fe, esperanza y amor eran 3 cosas, entonces fe y esperanza son 2 cosas distinguibles. ¿Me entienden todos? Se puede distinguir, si se puede distinguir que hay 3 cosas, fe, esperanza y amor, entonces hay una diferencia entre fe y esperanza. El hecho de que son y deberían ser distinguibles también se ve en la definición de fe. Porque la Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se ve aquí, fe incluye la certeza de esperanza. Así que se puede decir que fe no es idéntico, fe es más amplio con esperanza que esperanza. La esperanza es uno de los factores que componen la fe bíblica. Pablo define la esencia de la esperanza bíblica en Romanos 8:24-25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, esperanza es una parte de la fe bíblica, pero no es igual a la fe bíblica. Es decir, por ejemplo, que un matrimonio de Miguel y Elena, que se puede decir que Miguel y Elena son lo que componen el matrimonio de Miguel y Elena. ¿Me entienden? Sin embargo, el matrimonio no es Elena sola, aunque no hay que preguntarle a ella. Y no es Miguel solo.
son las dos cosas juntos. La fe tiene que tener esperanza, pero la esperanza no tiene que tener fe. ¿Ok? De las cosas que constituyen la esperanza bíblica. En estos dos versículos, Pablo nos dio dos partes diferentes. Primero, la esperanza no se basa en lo que se ve. ¿Ok? No tengo esperanza por lo que veo. Y segundo, la esperanza sí se basa en algo que esperamos con paciencia. Tenemos que esperar, o si no, no es esperanza. Si yo te digo, cuando yo muera, voy a dejarte $100. ¿Okay? Es como Javier siempre me dice, gracias por haberme hecho esto. Cuando te cases, te voy a dar un buen regalo. ¿Ok? Sabiendo que ya estoy casado, ¿ok? No estoy buscando otra mujer. Es una esperanza sin esperanza. ¿Me entienden? Esperanza no es así. Hay que estar esperando algo. Si yo te digo, te voy a dar $100 el día que yo muera, 5 minutos después de morir. Entonces tienes que esperar 5 minutos después de morir yo. Este puede ser en cualquier momento, ¿ok? ¿Me entienden? Pero igual hay que esperar. No hay que decir, el pastor hace 1 año me prometió $100 el día que él murió y él no muere nunca. ¿Ok? Es como la hierba mala que nunca muere. ¿Ok? No, hay que esperar. Esta es esperanza. Romanos 8. Todo el capítulo habla de esperanza. Si vamos a dividir los capítulos de la Biblia, ¿ok? Un capítulo se llama el capítulo de la resurrección. ¿Cuál capítulo es? No todos a la vez. ¿Cuál capítulo de la Biblia es el capítulo de la resurrección? Primera Corintios 15. Ahora, un capítulo es el capítulo de la fe. ¿Cuál capítulo es? ¿Cómo? Hebreos el capítulo 11. Podemos encontrar muchos capítulos que se dedican. Por ejemplo, hay 3 capítulos sobre las dispensaciones de Israel. Romanos 9, 10 y 11. Y podemos ir al capítulo de la justificación por fe. Romanos 3. Romanos 8 es el capítulo de la seguridad del creyente. Y la palabra más que habla de seguridad es la palabra esperanza. Así que vamos a ir a Romanos 8 por un momento. Versículos 14 a 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Es posible ser guiado por el Espíritu si uno es incrédulo? No, porque no tiene el Espíritu.
Así que es una seguridad. Porque todos nosotros que tenemos el Espíritu, somos guiados por el Espíritu. Ahora, el hecho de que tú a veces desobedeces al Espíritu no tiene nada que ver. Él está allí diciendo, no lo hagas, no lo hagas. Hace tal cosa. Y si tú haces lo que Él te dice que no hagas, entonces es una forma de probar que sos salvo, porque Él te está insistiendo en otra cosa. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La seguridad. El Espíritu Santo dentro de mí, aun cuando Él está rogando disciplina para mí. ¿Ok? Cuando Él quiere castigarme, Él está pidiendo por mí porque Él ruega por mí como soy hijo de Dios. Así que, aun cuando Él está enojado conmigo, Él me indica que soy salvo, porque Él no se enoja con el incrédulo, Él se enoja con su hijo. Versículos 17 a 18. Y si hijos, también herederos. ¿Qué seguridad tengo de ir al cielo? Ya soy heredero. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo voy a ser glorificado. Ya soy heredero. No hay duda. Hay un hombre que escribió, un pastor bautista, que escribió un libro, y yo lo cito en mi libro puesto para la defensa del Evangelio. Y yo le cito porque él cree que hay un purgatorio bautista. ¿Okay? Que no vamos a estar en el reino con Cristo si pecamos. Vamos a tener que pasar 1000 años en el purgatorio. Y él dice aún que los católicos tenían mal la doctrina del purgatorio, pero sí tenían bien el hecho de que hay un purgatorio. Parece que él quiere ir al purgatorio, pero no. Mi herencia es segura. Soy heredero de Dios y coheredero con Cristo, y seré glorificado, pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo estoy seguro, dice Pablo, ya que las cosas que sufrimos ahora, ¿has sufrido algo que después has dicho, gracias a Dios, que no voy a sufrir esto por toda la eternidad? Cuando mis manos fueron quemadas y el dolor era terrible, Elena vino enseguida al hospital. Y yo le miré y le dije, gracias a Dios que Cristo sufrió esto por mí.
y yo no voy a sufrir esto por toda la eternidad. Las aflicciones del tiempo presente ya no podemos ni siquiera compararlos con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente, ustedes saben cuántas personas comparan sus aflicciones al cielo. Dicen cosas así. Has oído, estoy seguro. No voy a ir al infierno porque he sufrido mi infierno aquí. ¿Ok? Y ellos están comparando aflicciones en este mundo a ser igual a la gloria de estar en el cielo. No, no son comparables. No tienen nada que ver. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ustedes saben que toda la creación hoy tiene problemas. Yo vi a la gata que teníamos en casa en Paraguay, cuando estaba dando a luz a su cría. Y lloraba, sufría dolores de parto, igual que una mujer. Pero el castigo fue dado a la mujer, no a la gata, ¿me entienden? Sin embargo, toda la creación sufre. ¿Has visto un perro con gripe? También sufren y también mueren. Hay dentistas para el perro ahora. A mí no me gusta ni el dentista que es para mí. Cada vez que yo voy, me siento bien y después cuando él termina, me siento mal. ¿Ok? Y también me duele en el bolsillo. Ya terrible. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Él explica por qué. La vanidad fue dada al hombre por su pecado. Pero también la creación sufre la misma cosa. No por su propia voluntad. No es que los perros, los gatos, los lombrices, etcétera, decidieron pecar. No. Sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y esta esperanza. ¿Ok? La creación espera la libertad de los hijos de Dios. Así que para que ellos también puedan ser librados de la misma esclavitud, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, al contrario a lo que dicen los pentecostales, cuando dicen que hay sanidad para todos. No. ¿Hay sanidad para tu perro? No hay sanidades para todos. Sí, Dios puede sanar. Él puede sanar lo que Él quiere. Y siempre oramos por esto. Yo nunca digo, ok, Señor, quiero sufrir más hoy. ¿Ok? Si no, dame 2 pastillas
y déjame dormir más, ¿ok? No quiero sufrir más, pero igual, por alguna razón, Dios decide que no. También nosotros mismos, creyentes, sufrimos. Una mujer creyente sufre con dolores de parto igual como una incrédula, ¿me entienden? Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estamos, dice, esperando esta perfecta sanidad. La adopción, la redención, no del alma, sino ahora del cuerpo. La esperanza se trata de todo lo que todavía no podemos tener, de lo que nos ha sido prometido. Después Pablo enfatizó la necesidad de paciencia al decirnos que toda la creación está esperando la manifestación, que quiere decir la revelación o develación de los hijos de Dios. Toda la creación está esperando para el momento en que Dios libra a la creación de la maldición de Adán. Pero la creación tiene que esperar al igual que el creyente a que ocurra la revelación. Creación es crisis. Yo sé que crisis significa otra cosa hoy. De criso, creador o fundador. Ocurre 19 veces en la Biblia. El acto de fundar, establecer, constituir. El acto de crear, creación. Creación, es decir, cosa creada. Toda la creación está esperando la revelación. Apocalipsis es la palabra aquí, la revelación. Es la palabra griega que tenemos como el título del último libro de la Biblia. Significa revelación. Es la primera palabra del libro de Apocalipsis. Comienza con Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. De Apocalipto, de apo, que es apartar, y calupto, que es ocultar. ¿Ok? Fue usado por los griegos para hablar de que cuando alguien hizo una obra de arte, una estatua o un fresco, lo cubría con una cortina, con un velo. Y después se hizo el apocalipsis. Quitó el velo. O sea que apartó el ocultar, literalmente. Ahora no está oculto más. La revelación de los hijos de Dios. Algún día, As a safety and security team member, it's important to know what authority you have in your role. It's also important to know what your limitations are in order to keep yourself and your church safe from any potential liabilities.
Veteran police officer Lieutenant Newbanks shares his perspective on the difference between security and law enforcement and how that difference plays out in the use of force. I work very closely with a lot of different church security teams. There's a perception that law enforcement has some unique privileges, some rights and abilities that they're maybe limited, where a church security team is limited. What's your perspective? Right, and as law enforcement, we frequently hear that, you have all the power, you have, but we You actually give a lawful order. I can't. correct, and that's I think typically what most people would perceive being the advantage of law enforcement. But on the other part of that is we feel like there are a lot of restrictions on law enforcement because we are really centered around and have to focus on criminal activity. And so prior to any criminal activity, there isn't really a lot that we can do. And so I think as private security, there's really filling that void from things that make people feel uncomfortable or things that need to be dealt with inside the church on a recurring basis that don't reach that level of law enforcement. So they really fill that void while at the same time, obviously being the eyes and ears and watching for that person that might walk through the door that has the potential of being a violent or disruptive type of event, and identifying that and being really the first contact there. So they're going to be that first line of defense, that first interaction oftentimes. Something that's interesting is that, where you're a law enforcement member and you represent the city, we are agents of private property. We work for the church. And so it sounds like we have some unique rights and privileges that maybe you don't have as an agent of private property. That's absolutely correct. And I think private security has that advantage of because they work for the owners of the property, they have that ability to tell people that, you can't be here. You have to leave the property. Not that they exercise that a lot, but they have that ability. And that's not something that law enforcement can always do. We rely on the property owners to tell us who has the right to be there and who doesn't. And so they can kind of set that tone as far as what they're willing to allow on their property and in their business and what they're not. And so I think those are definitely distinctions and training points that any security group would definitely want to discuss and have clearly defined. In security and law enforcement, they often refer to a level of response to particular situations, and it's referred to oftentimes as the force continuum. And that force continuum can be everywhere from officer presence, just the presence of a security individual or law enforcement, up to verbal levels of response, up to physical, and maybe all the way culminating up to lethal force response. And so when you're looking at church security, does church security have a different force continuum than maybe law enforcement, or what would be your advice as church security individuals are watching this? What insights would you have to speak into that? I think it's important for the church to have that discussion and kind of decide what levels of that force continuum that they're trying to meet and what their objectives are. And I think for most church situations, the most important part is really going to be a presence, not that overwhelming uniformed presence, but enough that people know there's security there. Okay. And then certainly they're identified enough that when they go up and talk to someone and they want to let them know there's security, and if they're asking them questions that this person is required to answer, really, they're going to ask them to leave. But I think as far as, then how much physical they're going to do could really depend on the level of training they're willing to provide and who the people are that they have as part of their security team. Because a lot of times there are off-duty police officers or retired police officers that get involved in those teams and bring a lot to that team, that way of having abilities and training in those different areas. But it's also okay for a security team to have a group of people who are part of the security team that are eyes and ears, maybe contact people and talk to them, but don't go beyond that. It may have surprised you that private security oftentimes has more latitude in protecting private property than a member of law enforcement. That said, it's important that your team knows the laws of your city and your state, and that you're seeking wise counsel from your insurance provider and members of law enforcement to make sure that you're in compliance.
Yo siempre cuando estoy enfermo, estoy rogando al Señor que me pase. Hay alguien aquí que dice, no, Señor, estoy enfermo, pero quiero estar más enfermo. Okay? Yo no. While some security situations are unforeseeable, many other potentially dangerous situations can be thwarted as a result of the early intervention by trained security team members who had the ability to spot the early signs of danger. Veteran Police Officer Sergeant Schaefer stresses the importance of situational awareness and provides tips for how to spot danger before it occurs. Tell me a little bit about what are some of the dynamics of situational awareness? Well, I tend to position myself, and I would imagine they do too, in a place where I can So you can survey. kind of see I always the sit in the area? back. I'm a front Okay. row dweller in Yeah, church, what- but I always sit in the back. And this last Sunday, there was an unusual person that drew my attention, pacing back and forth, and I saw a couple of the guys keeping an Security. eye on her. Yeah, and so it's just looking for things out of the ordinary. Gotcha. Yeah, churches tend to be, I mean, everybody seems to be within the same kind of mindset, Mhm. peaceful, happy, and at least quiet. But when there's a blip in the screen, it draws my attention. Somebody acting or sounding unusual. Yeah. And so let's say someone now has caught your attention. You talk about that situational awareness and they have a plan. What are some of the considerations that a church security person would have to look at in managing that? What you described as somebody with a plan, and that can happen, but there's so many other variables that can cause whatever's going on, this thing to escalate. Sometimes people they're just desperate. They might be alcohol, drug impaired. They might have mental illness. And so there's so many things to have to consider. The one bottom line is that they're still being disruptive. And so there has to be some kind of, I would say intervention, but some kind of an obstruction to that. And it's always best not to become part of the problem or aggravate the problem, but rather confront it and get a feel for what's causing the problem. Just the mere presence of security often serves as a deterrent for someone wishing to do harm. For that reason, many churches have decided to have a visible security presence. Spotting a potential problem early allows members of your team to intervene and apply good tactical communication principles to de-escalate the situation. Y después yo me oí a mí mismo. Yo dije, Señor, nunca más voy a faltar de compasión para alguien que está enfermo. El Espíritu estaba diciendo, Señor, no le sanes enseguida. Yo tengo que enseñarle compasión. ¿Okay? ¿Me entienden? Mientras Dios escucha la intercesión del Espíritu Santo, al creyente se le asegura que todas las cosas les ayudan a bien en su vida. El Espíritu Santo de Dios nunca va a suplicar por algo que nos haga estar menos seguros en nuestra salvación. Todo está conforme a su propósito, que es conformar al cristiano a la imagen de su Hijo. Romanos 8, 28 a 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Fuiste llamado al Evangelio por Dios? Nadie es salvo si no fue llamado por escuchar el Evangelio. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tu destinación, tu destino es de ser como Cristo.
de tener su imagen. ¿Por qué? Porque el marido siempre tiene que casarse con una esposa que tiene la misma imagen. ¿Me entienden? Siempre tiene que hacer. Un hombre no puede casarse con Mona. Amén. Un hombre no puede casarse con vaca. Una vaca no puede casarse con caballo. Siempre es conforme a su género. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué es el género para Cristo? Él es santo, puro. Así que Él quiere compartir su imagen con la iglesia, su esposa. Y nosotros llevamos la imagen de Cristo. Y Él que los predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Muchas personas se atascan en las palabras antes conocer, que es prognosco, conocer o saber antes. Y la palabra predestinar, proorizo, que viene de dos palabras griegas, pro, antes, y horizo, que tenemos la palabra horizonte de esta palabra, que significa el destino, a donde uno va. Es preparar un destino. Cristo dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Amén, hermanos. Este es predestinar. Es para cualquiera que cree, es para la esposa. Porque el marido tiene que proveer una casa para su esposa. Por eso decimos casamiento, ¿no? Primero casa y después miento. Así que el marido tiene la responsabilidad de proveer una casa y tener un destino donde va a llevar a la esposa. Este es predestinación. Este no dice quién va a ser parte de la esposa. Dice que es que la esposa va a tener. Estas dos palabras, sin embargo, hablan de mi seguridad en Cristo y son por lo tanto importante entender en el contexto de entender esperanza. En Romanos 8, las palabras antes de conocer simplemente se utilizan para mostrar que Dios conoció al creyente antes de la predestinación a la imagen de su Hijo. Antes de llamarle, antes de justificarle o glorificarle. Nuestra posición como parte de la esposa de Cristo nunca está en duda. Él nos conoce siendo que estamos ante Él como justificados. No solo nos conoce, sino que como la esposa de su Hijo nos ha preparado un lugar. Nuestro destino preparado es seguro. Este destino tenía que ser seguro, tenía que ser redimido, así como la propiedad de Elimelech tenía que ser redimida junto con Ruth por Boaz. En los versículos 31 a 39, Pablo resumió la definición de la palabra esperanza. Comienza su resumen con una serie de 7 preguntas. Este es lo que vamos a ver la semana que viene. ¿Ok? Las 7 preguntas
que nos hablan de nuestra seguridad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy, que podemos estar segurísimos. El Espíritu está con nosotros y Él ruega por nosotros. Usa bien tu palabra. En cada corazón ahora te pido en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, no se olviden que ahora mismo vamos a tener la escuela dominical, pero después, a las 12 en punto, yo tengo que terminar. Y vamos a ir allí para comer, los que ya están en la lista, para mirar los DVD. Y hay comida para estos. Y si tú quieres ver el DVD y no firmaste la lista, paciencia, pero se puede ir rápido a traer algo vos y después a las 12:15 vamos a estar mirando las fotos, ¿ok? Saludémonos el uno al otro, pero sin pasar la mano, por favor. Sin dar un beso.